Buenas tardes, ¿cómo les va? Segundo año, ¿cómo están? Bueno, la idea de este video es explicar la actividad número 6. La actividad número 6 viene a continuación de la 3 y de la 4 y de la 5, ¿sí? Acuérdense que en la actividad número 4 estuvimos trabajando el concepto de soluciones. ¿Qué eran las soluciones? Los tipos de soluciones, que era un sistema material. En el trabajo número 5 estuvimos trabajando que esas soluciones tenían componentes, ¿sí? Y tenían fases, y dependiendo de los componentes y las fases podíamos determinar si un sistema era homogéneo o heterogéneo. En el trabajo número 6, el que estamos trabajando ahora, es un tema de ampliar un poquito más los conocimientos y ampliar un poquito más el vocabulario que lleva el tema de la química, ¿sí? Con respecto a las mezclas y las soluciones. Fíjense que ustedes en el trabajo número 6 van a tener que hacer una lectura de lo que yo escribí en el documento, ¿sí? Más las 2 hojas que yo les mandé del libro. En la primera hoja, donde yo tipié, les hice un breve resumen de las distintas formas en que las mezclas se pueden realizar. Fíjense que cuando yo empiezo el trabajo hablo de una palabra que es soluto y otra palabra que es solvente. El soluto lo expliqué brevemente, que viene a ser lo que está en la solución en menor proporción. ¿Qué significa menor proporción? Imagínense una mezcla de agua y sal, ¿sí? Ustedes tienen un vaso con agua y una cucharadita de sal, ¿sí? Esa cucharadita de sal la meten adentro del vaso, lo mezclan, ¿sí? Y se forma una solución o una mezcla de agua y sal, ¿sí? Una salmuera. Ahora, el soluto vendría a ser la sal, porque es lo que está en menor proporción. Y solvente vendría a ser el agua, porque es lo que lo disuelve. Pero no siempre estamos hablando de una mezcla sencilla como que es el agua y la sal. Hay distintas formas de mezclas, distintos componentes, incluso los metales se pueden juntar, se pueden armar mezclas y se llaman, para los metales la palabra que se utiliza son aleaciones, ¿sí? Hay aleaciones de metales que son mezclas de metales. Entonces la idea de este trabajo es que ustedes aprendan un poquito más de soluciones, amplíen un poquito más su vocabulario y sepan que no solamente nos tenemos que quedar con el ejemplo del agua y la sal. Algo que aparece importante también cuando hagan la lectura de las hojas del libro es que aparece la palabra presión, por ejemplo, aparece la palabra temperatura. Fíjense que a veces es necesario que el agua el solvente tenga una cierta temperatura para poder disolver al soluto, porque muchas veces no se disuelve. Fíjense que si ustedes ponen agua en un vaso con agua y ponen sal gruesa, una cucharada de sal gruesa, fíjense que inmediatamente no se disuelven. ¿Sí? Porque quizás el agua tiene que tener un poquitito de temperatura o ser un agua tibia para que la sal se disuelva, si no, no es tan fácil disolverla. Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta y es necesario que ustedes las aprendan, ¿sí? Aprendan a aumentar, ¿sí? El vocabulario que vamos a utilizar en la materia. Aparece la palabra presión también. ¿Qué quiere decir? Que a veces las mezclas tienen líquidos y gases, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes abren una gaseosa, una botella de lo que fuese con una bebida gasificada, ustedes le abren la tapa y fíjense que sale un gas, ¿sí? Esa mezcla, esa botella de coca, de sevená, de pomelo, de lo que fuese, es una mezcla de una bebida, de un jugo con gas, ¿sí? Entonces el gas también se puede mezclar con las bebidas, con los líquidos. La soda, ¿sí? Cuando uno tiene la soda, fíjense que la soda funciona por presión. Entonces, tengan en cuenta que la idea del trabajo número 6 es que ustedes amplíen el vocabulario. Por eso al final del trabajo les puse, necesito que ustedes expliquen con sus palabras las distintas palabritas que yo puse ahí. Solvatación, agitación, presión, temperatura. Y fíjense que yo le puse A, B y C, porque en cada parte del libro va a aparecer explicada o van a aparecer esas palabritas que yo quiero que ustedes entiendan el contexto, por eso les pasé la fotocopia del libro, el contexto, y lo puedan explicar con sus palabras. Bueno, espero que les haya sido útil la explicación. Quiero decirles que los quiero mucho, que les mando un beso grande, que se cuiden mucho, cuiden a su familia, cuiden a sus papás, a sus mamás, a sus abuelas, porque estamos en el pico de todo el lío y bueno, estaría bueno que nos cuidemos entre todos, hagan conciencia de lo que hacemos, ¿sí? Traten de respetar los espacios, traten de respetar las salidas, los controles.
Así que bueno, les mando un beso grande, cuídense mucho y falta menos para volver a la escuela. Les mando un beso grande, cuídense.